Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios había abandonado Egipto, Faraón venía siguiéndoles. Delante de él estaba el mar rojo, amado hermano, delante de Moisés, con todo el pueblo, con todo el séquito del pueblo que venía con él. Y aparentemente todo estaba perdido. Pero ese mar rojo tipifica la adversidad, tipifica la dificultad. Pero tome nota que Dios muchas veces no quita el problema del frente. Esto lo hemos procurado enseñar. Señor no quita los problemas del frente, ahí los deja, amado hermano, pero Él abre senda en medio y te hace pasar en medio de la dificultad. Entonces a veces los problemas no desaparecen, pero sí viene la operación sobrenatural de Dios en la vida de sus hijos, amado hermano, en la cual Él hace pasar en medio de la dificultad a su pueblo. Así que tal vez estabas esperando que el problema se terminara, tal vez estabas esperando que el problema desapareciera. Pero no, Dios no lo va a quitar, Dios no lo va a desaparecer. Él va a permitir que en seco, es decir, sin que te afecte, tú pases en medio y veas la gloria de Dios y cómo la mano poderosa de Dios te atraviesa en medio de esa adversidad. Tú que has estado preocupado por las finanzas de tu hogar, has estado preocupado por las finanzas de tu empresa. Tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia de cómo pasar este tiempo de adversidad. Porque aquel hijo de Dios que tiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice la Biblia que a través de buscar primeramente, mire, quiero aprovechar y entrar en el mensaje. ¿Qué le parece si entramos en el mensaje de una vez? Mateo capítulo 6, versículo 9, aprovechando que estamos en este tiempo coyuntural. Mateo 6, versículo 9 al 13. Mira lo que dice la Biblia, amado hermano. Señor me inquietó el día de ayer para enseñar y para traer, amado hermano, esta enseñanza. Dice, vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta es la oración que nuestro amado Señor Jesús nos enseñó. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero quiero que le ponga atención, por favor, al desarrollo de la oración. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice la Biblia, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Una de las cosas importantes, amada iglesia, que tenemos que entender como pueblo de Dios, es que el reino de Dios es una cultura. Es una cultura a través de la cual la bendición de Dios viene a fluir en la vida de un hijo. Cuando nosotros examinamos Mateo capítulo 6, versículo 9, tome nota de 6 pasos imprescindibles en la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan nuestro de cada día. Mire, número 4. Perdónanos nuestras deudas. Vale la pena hacer notar, así como nosotros. Quiere decir que primero va una proacción de condonación de deudas. Es decir, si tú tienes personas que te deban, para tener acceso a la dimensión de la bendición de que Dios perdone tus deudas, tú tienes que ejercitar primeramente también el perdón sobre aquellas personas que de alguna manera tienen deudas contigo. Recuérdate que hemos aprendido acerca de las deudas, y deudas no solamente habla de economía, hay muchos tipos de deudas. Vamos a aprender otro día a la luz de la palabra de eso. Pero mire pues, número 5,
no nos metas en tentación. Y número 6, líbranos del mal. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender que, amado hermano, para poder tener acceso a la bendición del reino, que le voy a enseñar que es bendición extraordinaria, tenemos que entender primeramente que el reino de Dios y su justicia es una cultura, amado hermano, espiritual. La palabra cultura en el original, en el diccionario, usted puede encontrar que cultura quiere decir saber. Mire lo que quiere decir cultura. Saber, sabiduría, usted lo tiene en pantalla, ciencia, sapiencia, dice acá, conocimiento, ilustración o instrucción. Entonces vemos que la cultura, amado hermano, de alguna manera nos lleva a nosotros a entender la dimensión completa del reino. Es el entendimiento de que tenemos que aprender a ser cultos. Diga conmigo, cultos, pero cultos desde la perspectiva de cultura. Tenemos que ser cultos en el servicio a Dios. Tenemos que ser cultos en el reino. Es decir, tenemos que ser enseñados en el reino para poder tener las dádivas y las bendiciones del reino. Entonces, tenemos que entender qué es el reino. Primeramente, amado hermano, para poder tener acceso a través de la palabra y del consejo de la palabra, para que podamos ser nosotros de alguna manera, no solamente tener el acceso, sino ser moradores del reino, que es una situación muy diferente. ¿Qué es el reino? Tome nota para más o menos ir empezando a hilvanar el mensaje de esta mañana. ¿Qué es el reino? Mateo capítulo 4, versículo 17 nos da algunas ideas. Vamos a ver varios versículos que nos dicen qué es el reino para poder entender cómo se accesa al reino. Porque muchas veces las personas cuando escuchan la palabra reino y se les da la promesa del reino, la gente considera y piensa que accesar al reino de Dios y su justicia es tener las bendiciones y las dádivas y los réditos de Dios. Lo cual es una verdad a medias, porque para poder tener los réditos y las bendiciones de Dios, el Señor nos pide a nosotros accesar la dimensión del reino. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17 en la versión Peshitta. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, mire qué es el reino, por eso es importante entenderlo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, dice la Biblia, se ha acercado. Quiere decir que el reino, amado hermano, número uno, tenemos que entender que aquel hombre, aquella mujer que desea accesar o ya ha accesado a la dimensión del reino, cada uno examínese a sí mismo, dice la palabra. Mateo 4:17 nos dice que el reino es enseñanza de arrepentimiento. Quiere decir que cuando una persona accesa a la dimensión del reino, una de las primeras situaciones que se va a presentar en su vida es el entendimiento de su condición, amado hermano, delante del trono de Dios. Entonces, una de las primeras cosas para entender nosotros que estamos accesando al reino de Dios y su justicia es lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Para entrar en el reino, para accesar en el reino, para ser parte del reino, una de las características imprescindibles en mi vida es que haya enseñanza de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? La Biblia dice que debemos de arrepentirnos de la vana manera de vivir dentro de las muchas que ha venido a nuestra vida como consecuencia de una herencia ancestral, de una herencia ya sea paterna o materna. Entonces, tome nota de algunos conceptos que tenemos que entender, porque para hablar de arrepentimiento tendríamos que montar un seminario entero, amado hermano, que nos enseñe acerca del arrepentimiento. Si Dios nos concede el regalo de la vida, vamos a procurar enseñar a través de estos medios acerca del arrepentimiento. Pero tome nota, ¿qué es el reino? El reino de Dios es arrepentimiento. Quiere decir que si hay alguien que no se arrepiente de su vana manera de vivir y se convierte de su vana manera de vivir, entonces podremos hablar del reino, mas no tener acceso al reino de Dios. Por eso es que el reino, amado hermano, no cualquiera lo accesa, porque tiene, amado hermano, requisitos específicos. 1, arrepentimiento. Y existe arrepentimiento cuando existe la convicción, amado hermano, de que nuestra vida
de alguna manera está siendo afectada por el pecado. ¿De qué nos arrepentimos? Muchas cosas. La Biblia nos llama al arrepentimiento. Como le digo, tendríamos que estudiar acerca del arrepentimiento como un tema completo. Pero accesar al reino quiere decir arrepentirse de la vana manera, del viejo hombre, del viejo yo. ¿Con qué propósito? Alcanzar la nueva dispensación de bendición en Dios. Mucho pueblo quiere la bendición del reino y su justicia, pero es difícil de administrar en arrepentimiento internamente en su corazón. Darse cuenta, amado hermano, de la condición de pecado, darse cuenta de la condición involutiva espiritual que muchas veces vivimos, es importante. Di conmigo, por favor, arrepentimiento. El reino de Dios y su justicia es arrepentimiento. ¿De qué hay que arrepentirse? ¡Wow! En la Biblia encontramos mucho acerca de eso. Pero mire lo que dice también Mateo, capítulo 4, versículo 23, siempre también en la versión Peshitta. 4:23. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando. Mire las consecuencias y los beneficios del reino. Acá lo estamos viendo así como adelantadito, ¿verdad? Porque vamos a entrar a platicar de eso de una manera formal. Pero dice acá, mire, proclamando el evangelio del reino quiere decir que otra de las características de los moradores del reino es que proclaman la palabra de bendición. Y dice acá que como consecuencia, miren el versículo 23, como consecuencia de la proclamación del evangelio del reino, vienen las dádivas de la sanidad de toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir, número uno, que para yo saber si estoy accesando de una forma correcta al reino, número uno, tiene que haber arrepentimiento en mi corazón. ¿De qué? De todo lo malo que he practicado a lo largo de mi vida. Y muy probablemente sigo practicando. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Cada uno examínese a sí mismo. Eso declara la Biblia. Entonces, quiere decir que el reino es enseñanza de arrepentimiento. Mire lo que es el reino. Porque a veces pedimos que venga su reino, vénganos tu reino. Pero el reino, nosotros tenemos conocimiento que realmente ha venido sobre nosotros y estamos habitando en una atmósfera. Note por favor que vimos que es una cultura, una enseñanza. Hay que ser culto, hay que estar preparado, hay que ser enseñado en el reino para poderlo accesar y para poder vivir conforme a las promesas en gloria de Dios. Entonces, número 2, vemos, amado hermano, que el reino entonces es proclama y evangelio. Dice la Biblia también en Mateo capítulo 5, versículo 3 y versículo 10. Tome nota. Dichosos los pobres en espíritu, pues da la alusión exacta, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué tremendo esto. Y mire lo que dice el versículo 10. Brinquémonos a Mateo 5, 10. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Entonces, el reino de los cielos, algo que dice Mateo, es que el evangelio del reino es recompensa de Dios, es decir, bendición de Dios. Es cierto, el reino incluye múltiples bendiciones, pero tome nota que no es lo único. El reino es recompensa. ¿A qué? Dice la Biblia, Mateo 5:3 y versículo 10, que el reino es recompensa al pobre de espíritu, al que necesita crecimiento, al que necesita transformación, aquel que es pobre de espíritu, que no ha tenido el crecimiento espiritual adecuado, indicado. Amado hermano, parte de la recompensa del reino en dádiva por parte de Dios hacia su vida va a ser, amado hermano, una recompensa de crecimiento considerando la pobreza de espíritu. Eso dice Mateo. Y también es una recompensa a las persecuciones que muchas veces el pueblo de Dios recibe. Pero tome nota, por favor. ¿Qué más es el reino de Dios y su justicia? Mateo capítulo 5, versículo 20. Esto es solamente la plataforma de arranque para la enseñanza. Siempre en la versión Peshitta, dice Mateo capítulo 5, versículo 20. Les digo pues que
si su justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino del cielo. Eso dice Mateo 5:20. Quiere decir que de alguna manera el reino de los cielos es un motivo de superación y de crecimiento. Aquel que accesa al reino de Dios y su justicia, amado hermano, una de las cosas que siempre anhela es superar en justicia las cosas que hace como hijo de Dios. ¿Qué más es el reino? Porque tenemos que entender que el reino es una cultura y todo esto debe de existir. Debemos de cohabitar como pueblo de Dios en la dimensión del reino. Mire qué más es el reino. Para poder entrar al reino tengo que entender qué es el reino. Mateo capítulo 12, versículo 25. Hoy estamos distribuyendo mucha palabra, amado hermano. Mateo capítulo 5, versículo 25 dice, mire, pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo puede pues, o cómo pues puede permanecer su reino? Quiere decir que una de las cosas que es importante entender, amado hermano, y sobre lo que debemos de trabajar como hijos de Dios en toda la dimensión del Espíritu, es que el reino es unidad. Entonces no podemos hablar de ser habitantes del reino de Dios si en nuestros labios hay aún palabra de división. Juan capítulo 17 versículo 15 dice, mire, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestro Señor Jesús hablando. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17:20. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de Dios, para que todos sean una cosa, unidad, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, unidad. Tome nota, por favor, que también ellos lo sean en nosotros, unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que el habitante del reino o el que ha accesado al reino, una de las áreas que vive, amado hermano, de una manera extraordinaria, es la dimensión de la unidad en el Espíritu. De allí es que nosotros creemos. Mira, amado hermano, y creo que vale la pena hacerlo ver de una vez, aprovechando hoy que estamos saliendo en vivo a través de la televisión también. He notado algunos ministerios que están requiriendo urgentemente el que el gobierno autorice nuevamente el poder tener el tiempo de congregación física dentro de nuestros templos. Lo cual, pues yo personalmente como pastor creo que estamos en destiempo. Ellos lo están pidiendo, ellos sabrán qué es lo que hacen. Pero como pastor yo he entendido que el Señor viene por una iglesia unida en espíritu. Por eso es que es bello, es importante, amado hermano. Es lindo porque, es más, dice la Biblia, cuán delicioso es habitar los hermanos en unidad y en armonía. Es como el buen óleo, y usted conoce esa parte de la Escritura. Pero la unidad es imprescindible en el Espíritu. Por eso la Biblia dice que Él viene a presentarse una iglesia a Él mismo, unida en espíritu. Por eso es que este servicio, amado hermano, que no es congregacional, yo declaro en el nombre del Señor Jesús que aunque tú estés en casa, yo estoy en mi casa. Todos vamos a conjugar el verbo, yo estoy en mi casa, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Todos estamos en nuestra casa, pero nos une algo. Y es la unidad de la fe en Cristo Jesús. Note que la Biblia ni siquiera dice que Él viene por una iglesia unida doctrinalmente, sino que una iglesia unida en el Espíritu. Quiere decir, amado hermano, que una de las características
de los moradores del reino es que en sus labios siempre tienen palabra de unidad, siempre tienen palabra de edificación. Mire qué es y las oportunidades que Dios entrega a su pueblo cuando anhelamos y deseamos ser parte del reino de Dios. Que es importante entender que no todos estamos habitando en la dimensión. Estas son dimensiones espirituales que se alcanzan como consecuencia de una búsqueda genuina, constante, vehemente de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 25, acerca de la unidad del reino, siempre en la versión Peshita, en esta mañana. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, mire, les dijo, mire lo que es el reino en la dimensión de la unidad. Todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma. Por eso es tan importante, hermano, en el nombre del Señor Jesús. La palabra profética decía, deja de escuchar voces extrañas. Algo que yo quisiera rogar, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, al pueblo de Dios que hoy nos honra viéndonos, amado hermano, aprende a seguir la instrucción y la guianza de la voz pastoral a la cual Dios te mandó a sujetar, de tu pastor. Se oyen muchas voces en el entorno, se oyen voces de desaliento, se oyen voces de queja, se oyen voces de desánimo, se oye voces de gente quejándose. Amado hermano, una de las cosas importantes es aprender a trabajar en la dimensión de la unidad en nuestra propia vida. Dice acá, mire, versículo 26 de Mateo 12:26. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues puede permanecer su reino? Entonces mire pues, la bendición y la oportunidad de los que anhelamos accesar al reino, que son dimensiones que son perfectamente alcanzables y que ya han sido alcanzadas, me animo a decirlo, por aquellos que de alguna forma, a través del rendimiento de su vida, han logrado accesar a la dimensión del reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son las oportunidades presentadas en el reino basado en Mateo capítulo 12, versículo 25? Dice la Biblia, mire, quiero volver a leer el versículo completo para poder enumerar lo que le traigo aquí a continuación, en las oportunidades del reino, para que tú y yo anhelemos, y no solamente anhelemos, sino que demos frutos dignos de arrepentimiento para accesar a la dimensión de la madurez del reino. Pero conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo, mire, será aniquilado. Y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues puede permanecer su reino? Quiere decir que el reino de Dios y su justicia es, número 1, una oportunidad para levantar a los caídos. Número 2, el que ha sido débil ahora va a poder decir, fuerte soy. Quiere decir que hay una mutación, hay un cambio dimensional que trae fortalecimiento. Dice la Biblia que a través del acceso a la dimensión del reino se obtiene doble paga. Cuando accesas a la dimensión del reino, amado hermano, se encuentra la dimensión del avivamiento en el espíritu que tanta iglesia de Cristo necesitamos el día de hoy. Existe palabra revelada. Mire todas las bendiciones de las dádivas del reino, palabra revelada, unción sobre el pueblo. De alguna manera Dios convertirá a través del proceso de la unidad del reino. Nos ha de convertir a muchos de nosotros en líderes maduros en el entendimiento de la cohabitación en el reino de Dios y su justicia. Tremendo. Dice la Biblia que Dios destruye en el reino, Dios destruye maldiciones. Ahorita le voy a enseñar un poquito más de esto. Amado hermano, será un tiempo de victoria extraordinario para aquel hijo de Dios que tenga la capacidad de accesar al reino de Dios. Y dice la Biblia también, amado hermano, que los ojos de las naciones, es decir, de los hombres, de alguna manera se van a posar sobre la dimensión de la iglesia para ver lo que Dios va a hacer con su iglesia. Y es donde yo necesito que hoy, en el nombre de Jesús, declares una fe inquebrantable, amado hermano, porque dice la Biblia que somos como cartas abiertas
que multitud de testigos leen. Por eso la manera madura de conducirnos como una iglesia madura, que anhela el advenimiento, amado hermano, o anhela ser llevada para poder posteriormente venir con el amado a este mundo terreno, amado hermano, tenemos que dar la talla de madurez que Dios requiere sobre nosotros. Todo eso es el reino y muchas veces decimos, vénganos tu reino, pero el reino de Dios debe de traer cualidades y calidades específicas para poder ser habitantes. Mire lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 28. ¿Qué más es el reino de Dios? Porque eso es lo que Dios ofrece a la dimensión del acceso al reino. Mateo 12, 28, versión Peshita. Si por medio del Espíritu de Dios, mire qué tremendo esto, mire que es el reino de Dios. Si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Quiere decir que otra de las dimensiones de los moradores o de los que anhelan o los que anhelamos, sea cual sea la dimensión, accesar al reino de Dios y su justicia, las dádivas de bendición dentro de las cuales Dios nos bendice en el acceso a esa dimensión, es libertad espiritual. Por eso dice la Biblia, si por medio del Espíritu de Dios yo expulso a los espíritus malignos, entonces quiere decir que si hay una manifestación de libertad espiritual, no del libertinaje. Tenemos que separar la libertad del libertinaje. Aquí habla de la libertad en el espíritu. Quiere decir que aquel hombre y aquella mujer que no viven en la dimensión de la condenación, sino que han aprendido a vivir en la libertad. Por favor, tome nota, libertad, no libertinaje. Pero ha aprendido a vivir en la libertad del espíritu. Una de las manifestaciones de aquellos que han accesado a la dimensión del reino es la liberación o la libertad espiritual. ¿Y eso cómo se alcanza? Muy sencillo, amado hermano, a través de la consejería, a través de la administración y evidentemente a través de un proceso de liberación. Pero el reino de Dios y su justicia es libertad espiritual. Quiere decir que aquel hombre que aún está amarrado a su vana naturaleza. Posiblemente tú tienes 2, 3, 4, 5 años, 10 años de estar caminando en el Señor. Pero te ha sido difícil, de alguna forma, te ha sido difícil abandonar ciertas etapas, algunos hermanos le llaman áreas, algunas áreas de tu vida que te ha costado abandonar. Y no has podido dejarlas. Y a pesar de que has peleado, has batallado, solo Dios y tú conocen la dimensión de batalla de la cual estamos hablando. Tú tienes que saber que una de las manifestaciones de los habitantes en el reino de Dios y su justicia es que han obtenido libertad espiritual. Por eso es que el reino de Dios se accesa y se obtienen réditos, se obtienen bendiciones. Amado hermano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. La mayoría de pueblo busca el reino de Dios o cree buscar el reino de Dios y su justicia para obtener los réditos de la bendición de Dios. Quiere decir que muchas veces hemos sido enseñados a buscar a Dios para tener la bendición y la situación nos la han enseñado incorrectamente. Porque lo que primero tenemos que procurar buscar es la edificación del Espíritu en nuestra vida para que como consecuencia de una búsqueda espiritual de Dios, amado hermano, y a través de estar viviendo conforme a las ordenanzas del reino, esas ordenanzas del reino, amado hermano, de alguna manera, cuando las aprendemos a vivir correctamente, empiezan a habilitar dimensiones de réditos de bendición. Por eso es que de un día para otro, amado hermano, de repente los trabajos empiezan a proliferar. De alguna manera vienen las promociones de los trabajos. Y mire, no importa que estemos en tiempo pandémico, amado hermano. Dice la Biblia que José tenía abundancia cuando en Egipto había falta. Es decir, tenemos que aprender a ser un pueblo de Dios, a vivir en la dimensión de la fe. Si Dios tomó a su pueblo, lo atravesó por el desierto, lo accesó a la tierra de la promesa, amado hermano, esas mismas promesas vienen para nosotros como pueblo en la dimensión del Espíritu. Porque de la misma forma que Dios ha bendecido a su pueblo a lo largo de toda la historia, amado hermano, te va a bendecir a ti y me va a bendecir a mí. Entonces el reino de los cielos es libertad espiritual. Ministrese, solicite consejería. Y si eventualmente necesita un proceso de liberación, amado hermano,
Búscalo, accesa, es decir, aprende a vivir en todas estas etapas para poder ser un morador del reino. Mire qué más es el reino de Dios y su justicia. Mateo capítulo 13, versículo 10. Y acercándosele sus discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les contestó diciendo, mire, a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo. Quiere decir que no todo mundo tiene la bendición de la revelación de cómo se camina con Dios. Necesitamos ser enseñados en la dimensión del reino. Nuevamente repito lo que está ahí en amarillo en su pantalla. A ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo, pero a ellos no se les ha concedido. Quiere decir que no todo el pueblo tiene la capacidad de discernir y entender la dimensión del reino. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se requiere para poder accesar a la dimensión del reino requiere muerte, requiere transformación, muerte a la vana manera, muerte, perdónenme en el buen chapín, a las mañas, muerte, amado hermano, a todo lo que fuimos enseñados incorrectamente, todo lo que hemos aprendido a hacer incorrectamente, aunque no nos lo enseñaron en el núcleo familiar, pero lo aprendimos a través de los diferentes focos que en algún momento nos pudieron haber contaminado o eventualmente nos pudieron haber enseñado de una manera correcta. Quiere decir que el reino de Dios, amado hermano, es un misterio revelado. No todo el mundo lo va a entender. Por eso entendería yo que hubieran personas que eventualmente digan lo que este está diciendo está fuera de foco. ¿Por qué? No hay problema. El reino es un misterio revelado al que camina con el Señor. Eso dice la Biblia. Mira el versículo 12. Porque a todo el que tenga se le dará. Increíble. Y tendrá hasta rebosar. Aleluya. Pero al que no tenga se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no escuchan ni comprenden. Quiere decir que ese misterio de la revelación del reino viene solamente sobre aquellos que tienen un entendimiento diferente de cambio en su vida. Entonces muchas veces decimos, vénganos tu reino. Pero para poder accesar al reino de Dios y su justicia, se requieren cambios en nuestra vida. El reino de Dios, dice la Biblia, es añadidura de bendición. Por eso es que, mire, mucha gente busca el Mateo 6:31. Ahorita lo vamos a leer. Así que no estén preocupados, por favor, la fórmula de Dios, el consejo de Dios para ti que estás preocupado el día de hoy. ¿Cuántos estamos preocupados el día de hoy por el acontecer, por el día de mañana, por la situación, por la circunstancia, luz, agua, teléfono, renta, trabajo? ¿Estás preocupado? Gloria a Dios. Y ahorita te voy a decir por qué, gloria a Dios. Así que no estén preocupados. Esta es una palabra directa de Dios para ti en esta mañana. Es más, quiero pedirte un favor. Cierra tus ojos por unos instantes. Te lo quiero rogar en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos por unos instantes. Esto te dice tu Señor a tu oído. Por favor, necesito que tengas tus ojos cerrados. Ok. Y escucha esto como la voz de tu Señor. Soy un simple mortal, un pastor común y corriente, pero escucha la voz de Dios a través de estos labios como una monitora a través de la cual Dios va a hablar. Y así te dice tu Señor. Así que no estés preocupado. No te preocupes. No te preocupes y no digas, ¿qué comeré? ¿O qué beberé? ¿O con qué me vestiré? Porque dice tu Señor, amado hermano, escucha bien, con tus ojos cerrados, por favor. Porque todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? La comida, la bebida y el vestido. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. La gente del mundo. Pero tu Padre que está en el cielo, escucha bien,
Y esto más que una enseñanza es una administración a tu alma en esta mañana. Pero tu Padre, ¿quién es tu Padre? Si tú has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, hoy te digo que tu Padre es el Padre que está en los cielos. Porque dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice la Biblia, les fue dada la potestad de ser hechos hijos. ¿A quiénes? A los que han recibido a Jesús en su corazón. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes también tienen necesidad de todas estas cosas. No niega la necesidad. Pero hay una paternidad instalada. Busquen pues, esta es la respuesta de Dios a tu vida. Busca pues primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles estas? La comida, la bebida, el alimento, la casa, las necesidades. Dice la Biblia, todas estas cosas te van a ser añadidas. Quiere decir que el reino de Dios es una añadidura al entendido que ha aprendido a accesar honrando primeramente el reino de Dios a través de una forma de vida consagrada, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en ayuno, buscando a Dios a través de la palabra. Dice la Biblia que el reino de Dios es añadidura de alimento, es añadidura de bebida y dice la Biblia que es añadidura de vestido. Todas estas cosas, el alimento, lo que vas a tomar y lo que has de vestir, dice la Biblia que es parte de lo que Dios bueno ya sabe y comprende, amado hermano, que tú y yo necesitamos. El mundo lo busca. Tú espéralo, porque tú y yo tenemos un Padre bueno. Tenemos un Padre, amado hermano, que nos guarda, nos cubre, nos bendice. Dice la Biblia que si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos, buena provisión a nuestros hijos, dice la Biblia, cuánto no más nuestro Padre Celestial dará a nosotros, amado hermano, bendición. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios es recompensa para alguien en especial. Y dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, quiero que me acompañes por favor en el nombre de Jesús. Y mire para quién es el reino. Y después vamos a entender cómo se accesa al reino. Si nos da tiempo hoy, si no, pues buscamos otro tiempo más adelante para poder enseñarlo. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21, versión Peshitta. Hoy utilizamos la versión Peshitta, estaba muy apegada a lo que necesitamos. No todo el que me diga Señor mío, dice la versión Peshitta, Señor mío. La versión Reina Valera dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Acá le coloca mío, le da un sentido de pertenencia, amado hermano. No todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino del cielo. Tome nota. ¿Quién entra al reino de los cielos entonces, hermano pastor? Muy sencillo. Mire lo que dice aquí la Biblia. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Quiere decir que la dimensión de los réditos y las recompensas de Dios, que son muchas, las vamos a poder estudiar a la luz de la palabra, amado hermano. Si no hoy domingo, buscamos un tiempo entre esta semana para salir con esa enseñanza. Pero una de las características que Dios requiere para ser moradores del reino o para tener acceso al reino de Dios, amado hermano, es aprender a hacer la voluntad del Padre. Es decir, a obedecer lo que Dios nos dice en el escrito está a través de la palabra. No todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino de los cielos. Si no, entonces sí hay quienes. ¿Quiénes? Ese si no nos dice quiénes. ¿Quiénes? Los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
entonces la dimensión del reino, cuando nosotros decimos, vénganos tu reino, amado hermano, una de las cosas que estamos declarando sobre nuestra vida, amado hermano, es que somos hombres y mujeres capaces de obedecer la instrucción de Dios de una manera inquebrantable, amado hermano, y aprendemos a obedecer, o hemos aprendido a obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tendremos que entender, amado hermano, que buscar el reino de Dios y su justicia requiere características. Mire, dice la Biblia en la versión Nuestro Pueblo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Creo que estas escrituras no las traje hoy acá, pero quiero trasladárselas a usted para cerrar este mensaje intermedio, porque vamos a continuar con esta enseñanza. Si logramos entre semana encontrar un tiempo para traer la enseñanza, lo que continúa, si no, pues de pronto el próximo domingo, si el Señor nos concede el regalo de la vida. Pero esté pendiente de esto, que lo vamos a anunciar. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, en la versión Nuestro Pueblo, la versión BNP. Busquen primero el reino y su justicia. Le agrega ahí entre unos corchetes de Dios. O yo creo que sí, Pedrito nos está haciendo el favor. Ese Pedrito es mano derecha, hermano. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Usted lo tiene en pantalla. Y lo demás lo recibirán por añadidura. Por eso no se preocupen del mañana. En el nombre de Jesús, no te preocupes del mañana. Que el mañana se ocupará de sí. A cada día, dice la versión Nuestro Pueblo, y quiero leer la versión del lenguaje sencillo también. Mire la versión Nuestro Pueblo, día, a cada día le basta su problema. Tremenda esa versión, ¿verdad? Pero lea cómo dice la versión del lenguaje sencillo, y con esta versión quiero ministrar esta parte final. Y quiero ministrar tu corazón y quiero ministrar tu alma, si tú me concedes ese privilegio en esta mañana. Versión del lenguaje sencillo. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Si tú no lo has recibido, hoy quiero lanzar esta invitación a tu vida. Si hay alguien que hoy nos ve, que no ha recibido a Jesús en tu corazón, este es el tiempo indicado. Porque Jesús es el medio a través del cual nosotros accesamos al reino de Dios. Jesús es la puerta de acceso al reino de Dios y su justicia. Mire lo que dice acá. Es que estoy emocionado, hermano, perdónenme. Ya tengo rato de no verlo y pues a veces te entenderá el amor de un pastor. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Reconózcalo como su único Rey. Y que hagan, es que este es el reino, hermano. Este es el mero blend, dirían los patojos, ¿verdad? Este es el mero caldo, dirían las señoras. Mire, y que hagan lo que Él les pide. ¿Quién Él? Jesús. Nuestro amado y dulce Jesús. Todo lo demás, Él se los dará en su tiempo. Versículo 34, aleluya, es que me gozo, hermano, porque hay bendición de Dios. Puedes decir amén ahí donde está. Hay bendición de Dios, hermano, para aquel pueblo que busca primeramente su voluntad. Quiero leer otra vez el versículo 33 y 34 de un solo. Perdóneme y toléreme un poco de locura, amado hermano. Y usted que tal vez nos está viendo así de perdida por ahí, toléreme un poco de locura, este pastor loco. Lo más importante, versión del lenguaje sencillo, de corridito, hoy sí. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. ¿Ya reconociste a Jesús como Rey? Ok. Y que hagan lo que Él les pide. ¿Quién Él? Jesús. Todo lo demás, Él se los dará. ¿Quién Él? Jesús se los dará en su tiempo. O sea que hay un tiempo destinado para tu bendición, amado hermano, el cual logras accesar y arrebatar entrando a la dimensión del reino. Y tiene requisitos. Vamos a estudiar los requisitos y los pasos que Dios nos da para accesar al reino. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Quita toda preocupación. Por favor, en el nombre de Jesús. Jesús se ocupa de ti. Jesús se ocupa de mí. Jesús se ocupa de su pueblo, amado hermano. Nosotros tenemos un superhéroe que se llama Cristo, el único.
Los demás son babas. Él es el único y verdadero superhéroe que dice la Biblia dio su vida. Es más, dice la Biblia que Él hace salir ese sol que usted ve, mira ahí por su ventana. Mira ese sol, dice la Biblia que Él lo hace salir sobre el justo y sobre los que no lo son. Tan grande es su misericordia. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso, dice esta versión. Mire, recuerden que ya tenemos bastante con los problemas. Deja de preocuparse del problema de mañana, preocúpese del problema de hoy. Dice acá, mire, recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces, el reino de Dios es una cultura y es una dimensión que requiere cambios. ¿Qué cambios, hermano pastor? Vamos a estudiarlos a la luz de la palabra si Dios nos lo concede. En algún servicio entre semana lo vamos a estar anunciando previamente para poder obtener los pasos que la Biblia nos enseña de cómo se accesa al reino de Dios y su justicia. Una de las primeras cosas que nos mandan a nosotros para accesar el reino de Dios, y se la voy a dejar así de perdidita para que se quede picado. Mateo 5:24. Ni ponga la escritura, Pedrito, porque esto es solo para dejar el preludio con el que vamos a concatenar los dos temas. ¿Cómo se accesa al reino de Dios? Me quedan escasos 10 minutos para terminar este mensaje y cerrar este programa. Pero una de las muchas, vamos a estudiar varias, una de las características que nos enseña la Biblia para poder entrar al reino de Dios, y tal vez eso te deja un poquito de trabajo o de chance ahorita previo a que arranquemos el estudio de cuáles son los pasos del acceso al reino de Dios, te voy a dejar el número 1 para que puedas empezar a trabajar sobre él. Mateo capítulo 5, versículo 24. No voy a entrar ¿cómo es que se llama? A desarmarlo en este momento. Pero mire, dice Mateo, ¿cómo se accesa de una manera correcta al reino? Dice la versión Las Américas: deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una de las maneras a través de las cuales se accesa a la dimensión del reino, amado hermano, es la reconciliación. Un habitante o un morador del reino de Dios y su justicia, no un cristiano. Cristiano, pues que Dios los bendiga, ya hemos aprendido que los hay de atrio, los hay del lugar santo, los hay del lugar santísimo. Seguramente para poder poner en práctica Mateo 5:24 vas a tener que aprender a ser morador del lugar santo, del lugar santísimo. Un morador de atrio posiblemente pueda caminar con esto en su vida, pero lo va a objetar muchas veces. La reconciliación. No podemos decir que somos moradores del reino si todavía tenemos división, si todavía tenemos peleas, si todavía tenemos contienda. Deja tu ofrenda allí, en el altar. Ve, reconcíliese primero con su hermano y entonces vaya y presente su ofrenda. Recuérdese que una de las manifestaciones que vimos nosotros acerca del reino era el arrepentimiento. Y una de las manifestaciones del arrepentimiento se da a través de la reconciliación. Si estás peleando con tu esposa, tú no puedes decir que eres morador del reino. Si tú estás peleando con tu esposo, tú no puedes decir que eres una moradora del reino, a menos que, como la Biblia dice, no dejes que no dejes que el sol salga sobre tu enojo. O sea, es válido a veces pelear, sí, hay contiendas, hay a veces peleas de palabra, amado hermano, conceptos diferentes, pero la Biblia dice, si te vas a pelear adentro de la casa, solo garantízate que el sol no se vaya a poner sobre tu enojo. Es decir, no dejes que llegue el otro día, concíliate el mismo día. Entonces, una manifestación del reino es la reconciliación. Vamos a estudiar acerca de eso, pero hoy déjame ministrar esa fe inquebrantable que necesitamos para ser hombres y mujeres moradores del reino. El saber y el entender que la provisión de Dios vienen, amado hermano, lo más importante es que reconozcas a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Todo lo demás, Él se los va a dar en su tiempo. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, versión del lenguaje sencillo. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas
de cada día. Hoy quiero ministrar a tu corazón la paz y la certeza de que Dios está contigo. Y que tenemos que aprender a ser moradores del reino de Dios y su justicia. Eso nos dará una posición. Por eso el Señor dice, no se preocupen. No se preocupen de la comida, no se preocupen del vestido, no se preocupen de la bebida. A cada día le basta su propio afán. Ustedes preocúpense y ocúpense primero en buscar primeramente el reino de Dios. Vamos a aprender a buscarlo de una manera correcta, a la luz de la palabra. Así que ponte de pie, por favor, allí donde estás, en el nombre de Jesús. Y déjame orar y dejar esta palabra sembrada hoy en tu corazón. La necesidad imperativa de buscar el reino de Dios y su justicia. La necesidad imperativa en la vida de cada uno de nosotros de aprender a buscar aquello que es espiritual, aquello que corresponde al reino de Dios, amado hermano, aquello que de alguna u otra forma nos va a dar la entereza y la sabiduría para buscar de una manera diferente el rostro de Dios. Así que en el nombre del Señor Jesús, cierra tus ojos ahí donde estás. Y que hoy quiero sellar esta palabra en el nombre del Señor Jesús. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante del trono de tu gracia, bendito Rey, clamando y pidiendo, Señor, por tu misericordia. Padre, hoy queremos declarar, Señor, que depositamos en ti, Señor, toda duda. Hoy depositamos en ti, Señor, toda adversidad que ha venido atacando, Señor. Queremos aprender a confiar, a tener la fe inquebrantable en ti, Señor Jesús. Saber que aunque la circunstancia es adversa, Padre, tu diestra de bondad, tu diestra de misericordia nos sostienen, amado Señor. Hoy hablo palabra de fe sobre el pueblo de Dios que me escucha en el nombre de Jesús. Hoy quiero ministrar tu corazón con paz, con templanza. Hoy quiero ministrar tu corazón con paz en el nombre del Señor Jesús. Quiero decirle a tu alma hoy que repose en Jehová, que repose en su Dios. Ese Dios que le sustenta, le guarda, le provee y le cuida en todo momento. Allí donde estás, dile: Señor, en ti deposito mi confianza, Señor. No sé qué trae el mañana o el pasado mañana, Señor. No sé qué me depara el futuro, pero lo que sí sé es que mi mirada la tengo puesta en ti, Señor Jesús. Mi mirada puesta en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Hoy declaro en el nombre del Señor Jesús que mi hogar, que mi casa, Señor, tiene nuestra fe. Tenemos nuestra fe depositada en ti, Señor, y que sabemos que tú eres el que guarda, el que cuida, el que sustenta, amado Rey. Padre, hoy cerramos nuestros oídos a voces extrañas, a esas malas noticias, amado Señor. Esas no son para nosotros, Señor. Declaramos que las malas noticias no son para nosotros, Rey, porque nosotros sabemos en quién confiamos y en quién tenemos puesta nuestra mirada. Si hay alguien hoy que nos honre viéndonos que no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, déjame ayudarte. Hoy estás ahí en casa, posiblemente estás solo, estás sola y sabes que necesitas de Jesús. Cierra tus ojos y permíteme guiarte en esta oración de fe. El resto del pueblo que hemos reconocido ya a Jesús, sigue orando, por favor. Tómate todavía unos minutos y sigue orando, sigue fluyendo ahí en la oración. En lo que yo levanto una oración para todas aquellas personas que hoy nos ven a través de este mensaje, que no han reconocido al Señor Jesús, pero que sienten la necesidad en medio de este tiempo de decirle al Señor Jesús que tome el control de sus vidas. Si tú eres uno de ellos, cierra tus ojos por unos instantes y repite conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco que no hay manera de regresar al Padre si no es a través de ti, Señor Jesús. Hoy te quiero recibir en mi corazón. Hoy quiero declararte como mi único y suficiente Salvador. Hoy reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Hoy reconozco, Señor Jesús, que tú eres el Hijo, que tú eres la puerta a través de la cual
yo tengo acceso de regreso a la casa del Padre. Hoy quiero declarar con mis labios, y dilo con una voz audible, hoy quiero declarar que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy te reconozco en mi corazón y te recibo y te digo gracias. Gracias por haber muerto en esa cruz y haber entregado tu vida voluntariamente por amor a mí. Hoy declaro que soy hijo tuyo y que hoy tú me recibes como tu hijo. Hoy te declaro, Jesús, como el camino, verdad y vida que me conducirá de regreso a la casa de mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, hoy sellamos este tiempo de oración como un pueblo, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque este mensaje ha llegado a todo corazón necesitado y hoy ministramos todo corazón abatido. Hoy ministramos toda alma atribulada, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tu reposo, tu paz, tu remanso venga de una manera diferente y sobrenatural en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en la vida de toda aquella alma que tiene necesidad y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, declaramos fe inquebrantable en cada uno de los hogares, Señor, a donde este mensaje ha llegado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, bendito Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.